En este apartado vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Un campo magnético podría generar una corriente eléctrica? La respuesta va a estar justificada en los experimentos que en su momento realizaron Faraday en Inglaterra con un imán, un polímetro y una bobina, y casi al mismo tiempo por Henry en Estados Unidos con experimentos similares. Sus resultados experimentales permitieron enunciar una ley que se denomina ley de Faraday o Faraday-Lenz. Veremos la contribución de Lenz a este importantísimo resultado. Las experiencias que realizaron Faraday y Henry ponían que, en ciertas condiciones los campos magnéticos podían efectivamente generar corrientes. Así, por ejemplo, si conectamos una espira a uno de estos polímetros en presencia de imanes, se observaba la existencia de una fuerza electromotriz sin que existiera un generador, una batería. Esto ocurría, por ejemplo, cuando existía movimiento relativo entre el imán y la bobina. O si ambos estaban en reposo, por ejemplo, si podíamos hacer que la bobina aumentara o disminuyera sus dimensiones. O incluso si podíamos variar la orientación entre el campo magnético y la propia espira, haciendo girar uno u otro. Esquemáticamente, esos tres casos están representados en estas figuras. Si tenemos la espira fija y movemos el imán acercándolo o alejándolo, observamos que aparece una fuerza electromotriz en la espira. Si con el imán fijo hacemos que la espira sea más pequeña o más grande, también aparece una corriente en la espira. Y si con el imán fijo cambiamos la orientación de la espira respecto al imán, también aparece esa corriente en la espira. A todos estos fenómenos se les denomina fenómenos de inducción, porque de alguna manera se está induciendo una corriente que se denomina inducida. Lo común a todas estas experiencias es que la fuerza electromotriz inducida, que es la que hace que las cargas se muevan, que se genere esa corriente, aparece siempre que varíe el flujo magnético a través de la superficie que limita la espira. En primer caso, lo que está cambiando con el movimiento del imán al acercar o alejar es el módulo del campo que atraviesa la espira fija. En el segundo caso, lo que está cambiando es el flujo que atraviesa la espira, que está cambiando en su sección, en su superficie. Y en el tercer caso, lo que está cambiando es la orientación del campo magnético respecto de la espira, es decir, respecto del vector diferencial de área. Se observa además que el sentido de la corriente, que puede ser horario o antihorario, depende de muchas cosas. Por ejemplo, depende en este caso de si el movimiento es de acercamiento o de alejamiento, depende de si estamos en el tercer caso rotando a derecha o a izquierda, depende también de si el imán está situado norte cerca de la espira o sur cerca de la espira, y también depende por ejemplo de si estamos haciendo que la espira sea más pequeña o más grande. Estos experimentos, que son posiblemente de los más importantes,
Estas experiencias justifican la respuesta a la pregunta inicial. ¿Puede un campo magnético generar una corriente? Bueno, pues sí, siempre que el flujo del campo magnético a través de un hilo conductor cerrado, una espira, o un conjunto de espiras, una bobina, esté variando con el tiempo. Son experimentos que ahora fácilmente podemos replicar en el laboratorio. En nuestra página de Click on Physics existen muchos experimentos relacionados con la ley de Faraday-Length. Vamos a ver un pequeño intervalo de uno de los vídeos de estos proyectos. Aquí veis que tenemos pues una espira, un imán. Efectivamente, cuando alejamos o acercamos, ¿no?, pues observamos que existe una corriente que cambia de sentido. La ley que recoge estas experiencias se denomina ley de Faraday-Length y dice que la fuerza electromotriz inducida en una espira cerrada es igual a menos la variación con el tiempo del flujo magnético a través de la espira, donde este signo menos pues es una consecuencia del principio de conservación de energía y refleja un hecho. Refleja que la dirección de cualquier efecto de inducción magnética es tal que se opone a la causa que lo produce. Es la denominada ley de Lenz, una ley que justifica si la corriente que circula en nuestra espira es horaria o es antihoraria. Es la contribución de Lenz. Así, si tenemos un imán que se está acercando a una espira, en la espira aparecerá una corriente, pues será horaria o antihoraria, depende, pero va a tener un sentido de giro que se va a oponer a ese movimiento del imán acercándose a la espira. Si en lugar de tener una espira tenemos una bobina con n espiras, el valor de la fuerza electromotriz inducida se obtendría simplemente multiplicando esa variación de flujo a través de una espira por el número de espiras si estas son de igual forma y geometría. ¿Cuánta corriente circula por nuestra espira o por nuestra bobina? Bueno, pues de acuerdo con la ley de Ohm, la corriente, los amperios que tendremos en nuestra espira, pues será igual a esa fuerza electromotriz que se obtiene derivando el flujo del campo magnético a través de superficie, multiplicando por un signo menos, y dividiendo esa cantidad que viene dada por la ley de Faraday-Length por la resistencia de esa espira. Vamos a ver qué sentido nos da la ley de Lenz en tres casos concretos, que es los que veíamos antes. Entonces vamos a analizar estos tres casos concretos observando lo que ocurre, pues por ejemplo, desde la derecha, en dos instantes de tiempo. En un instante inicial para cada uno de los casos y vamos a comparar ese estado inicial con el estado final, un poco más abajo. En el primer caso lo que tenemos es un imán que está en movimiento, con lo que observamos que el flujo está aumentando. Aparece una corriente, en este caso en sentido horario. En el segundo caso tenemos un imán que está fijo y una espira que está fija. Y esta espira lo que sufre es una disminución de su sección, con lo cual el flujo disminuye. Se genera una corriente inducida antihoraria. Y en el tercer caso, pues tenemos el imán fijo y lo que hacemos es cambiar la orientación de la espira, con lo cual el flujo disminuye, pasan menos líneas de campo y aparece, igual que en el caso 2, una corriente
en sentido antihorario. Bueno, vamos a intentar justificar pues dos de los casos, el 1 y el 2, y el 3 os lo dejo que lo intentéis justificar por vuestra cuenta. Entonces, bueno, vamos a ver que efectivamente la corriente que se induce en la espira por este aumento de flujo tiene que ser en sentido horario, de acuerdo con la ley de Lenz. Bueno, pues observamos desde la derecha, esta es la espira, y hacia nosotros, pues bueno, llegan 1, 2, 3, 4, 5 líneas de campo. Esto es lo que observamos desde la derecha. Más tarde, el flujo ha aumentado y, por ejemplo, ahora en la figura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay 7 líneas de campo. El flujo ha aumentado. Bueno, pues la corriente tiene que ser tal que se oponga a ese aumento. Esa corriente va a crear un campo, que en este caso tiene que ser un campo entrante, para que sigamos teniendo el mismo número de líneas de campo en el estado inicial y en el estado final. Si el campo entra, la corriente asociada es una corriente, de acuerdo con la regla de la mano derecha, horaria. Una corriente que tendrá un valor igual a la fuerza electromotriz inducida debido en este caso a este aumento de flujo partido por la resistencia de esta espiral. Veremos en problemas varios cálculos numéricos de este tipo. Bien, en el segundo caso lo que tenemos es una variación de flujo porque la sección de la espira se está haciendo en este caso más pequeña. Observamos por la derecha e inicialmente, pues igual que antes, tenemos 5 líneas de campo que atraviesan la espira y las observamos en nuestra posición. Si ahora la espira disminuye, pues va a haber líneas de campo que no atraviesan la espira. Pues, por ejemplo, esta de aquí y esta de aquí. Supongamos que la atraviesan, como se ve en la figura, 3 líneas de campo. El campo está disminuyendo. Antes lo atravesaban 5 líneas de campo y ahora son 3. Va a aparecer una fuerza electromotriz inducida y una corriente. ¿Qué sentido tendrá la corriente? Bueno, pues la corriente tiene un sentido tal que se opone a que el flujo disminuya, pues creando un campo que también, en este caso, vendría hacia nosotros. Y que de acuerdo con la regla de la mano derecha, pues daría lugar a una corriente que circula en sentido antihorario. ¿Cuántos amperios? Bueno, pues igual que antes, la intensidad de esa corriente inducida será igual a la fuerza electromotriz inducida, que en este caso será la derivada de un flujo que está disminuyendo multiplicada por menos 1, de acuerdo con la ley de Lenz, partido por la resistencia de ese hilo conductor. Veremos en problemas pues también diferentes casos. El tercer caso os lo dejo para que intentéis justificar en la figura. Y también os dejo, si queréis, que veáis qué ocurre pues en el caso 1 y el caso 2, pues cuando modificamos algún parámetro distinto a los que hemos visto. La superficie aumenta, el imán se aleja o se cambia la polaridad del imán, en vez de ser sur-norte, norte-sur. Bueno, muchas veces también observamos unas corrientes, se llaman corrientes de Foucault, no en circuitos cerrados, sino en masas metálicas, en tubos metálicos, en placas metálicas, etc. Son las denominadas
corrientes inducidas, parásitas, torbellino o en inglés eddy current. Existen infinidad de demostraciones que muestran cómo funcionan estas corrientes y son la manera más intuitiva de entender la ley de Lenz. Ahí veis 3 actividades que aparecen en Econ Physics que muestran cómo funcionan estas corrientes de Foucault. En este vídeo vamos a ver este efecto de las corrientes de Foucault en el movimiento de un imán que vamos a lanzar en un tubo vertical de cobre de aproximadamente 1 metro de longitud. Ese imán en condiciones normales pues realizaría ese movimiento de un metro más o menos en 0.44 segundos. Sin embargo, veis que en este caso el movimiento es mucho más ralentizado, algo así como casi 4 segundos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues que está variando el flujo del campo magnético durante la caída a través de la sección del tubo, con lo cual aparecen corrientes inducidas. El sentido de las corrientes inducidas es tal que se opone a la causa que las produce, en este caso la caída del imán, y por eso el imán se ralentiza. Este otro vídeo también de nuestra página de proyectos ilustra el mismo fenómeno. Tenemos un imán de neodimio que realiza un movimiento pendular y cuando situamos debajo de esa masa metálica vemos que se frena, debido a que aparecen unas corrientes inducidas sobre el material que se oponen a la causa que los produce, que es en este caso el movimiento de ese imán. Esto podría ser un freno eléctrico muy básico. Bueno, finalmente, como la fuerza electromotriz es el incremento de energía potencial por unidad de carga, como vimos en un apartado anterior, la energía potencial es la circulación de la fuerza y la fuerza es la carga por el campo eléctrico. Podemos reescribir la fuerza electromotriz como la circulación del campo, en este caso en un hilo conductor, porque fijaos que al introducir estas 3 ecuaciones en una misma ecuación, esta carga se cancela con esta carga. Obtenemos así una expresión para la fuerza electromotriz inducida en función de la circulación del campo eléctrico. Y en este caso, la ley de Faraday-Lenz pues se puede escribir en vez de esta manera con las diferenciales, de esta otra en forma integral, sustituyendo esta integral por la fuerza electromotriz y esta integral por el flujo magnético. Si comparamos este resultado con lo que obtuvimos en el tema 4 para el campo electrostático, vemos una diferencia fundamental. Y es que en el caso del campo electrostático, la circulación del campo eléctrico valía 0. Era un campo conservativo. Sin embargo, ahora vemos que la circulación no tiene por qué ser 0. Es la derivada de una cantidad que está cambiando con el tiempo. Por lo tanto, este campo eléctrico inducido es un campo no conservativo, con lo que eso implica.